La mayoría de las personas no se dan cuenta de esto. El mayor error en la jardinería no es lo que plantas, sino cuántas veces tienes que empezar de nuevo. Cada año el mismo ciclo: comprar semillas, preparar el suelo, plantar otra vez, esperar otra vez. Y aún así, no avanzas. Pero existe otra forma completamente diferente de cultivar alimentos, donde plantas una sola vez, y esa planta se queda contigo durante años, sin replantar, sin mover, sin trabajo constante. Lo sorprendente es que estas plantas no solo sobreviven, en realidad se vuelven más fuertes cuanto más tiempo permanecen en el mismo lugar. Sus raíces crecen más profundo, se adaptan a tu suelo, a tu clima, y después de un par de temporadas, empiezan a producir más que cualquier cultivo que tengas que replantar. Si estás cansado de empezar desde cero cada año, esto es exactamente lo que te falta. Y en Permelt, este tipo de cultivo cambia todo: menos trabajo, más comida y un jardín que finalmente trabaja contigo. Antes de continuar, tómate un segundo para dar like y suscribirte, porque cuando entiendas cómo funcionan estas plantas, no vas a querer volver atrás. Aquí es donde se pone interesante. Muchos jardineros piensan que mover plantas o rotar camas siempre es necesario. Y sí, para cultivos anuales es cierto, pero las verduras perennes funcionan con reglas diferentes. No quieren ser molestadas. De hecho, cuando dejas de intervenir, es cuando mejor funcionan. Mira el caso del espárrago. El primer año parece lento, el segundo mejora un poco, pero en el tercer año empieza a producir muchísimo, y puede seguir así durante 15 o 20 años sin moverse. La misma planta, el mismo lugar, más comida cada temporada. Y no es solo el espárrago. Hay muchas verduras que funcionan como elementos permanentes en el jardín una vez que las plantas se quedan ahí, sin moverlas, sin empezar de nuevo. Básicamente estás construyendo un sistema de alimento a largo plazo. Una de las mayores desventajas es algo que muchos ignoran: la estabilidad del suelo. Cuando una planta permanece en el mismo lugar durante años, crea una relación con el suelo. Aumentan los microorganismos, los nutrientes se reciclan mejor, la humedad se mantiene más tiempo. Por eso estas plantas pueden sobrevivir condiciones extremas: calor, frío, incluso descuido. No son frágiles como los cultivos anuales, están establecidas. Y una vez establecidas, es muy difícil que mueran. Otra cosa de la que casi nadie habla: el tiempo. No solo el tiempo de cultivo, sino tu tiempo. Piensa en todo el esfuerzo de replantar cada temporada. Ahora, imagina eliminar la mayor parte de ese trabajo. Eso es lo que estas verduras te dan: tiempo. Y con los años, eso se acumula mucho más de lo que imaginas. También hay un cambio mental. Cuando dejas de pensar en temporadas y empiezas a pensar en años, tu forma de cultivar cambia por completo. Ya no buscas resultados rápidos. Estás construyendo algo estable. Pero cuando cambias a este tipo de cultivos notaus, algo diferente, tu jardín se vuelve más tranquilo, más predecible, menos estresante. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido. Estas plantas no son solo comida, son sistemas. No estás plantando para una temporada. Estás creando algo que continúa sin reiniciar cada año. Otro ejemplo fuerte es la cedera. Es una planta que muchos ignoran, pero una vez en el suelo, produce hojas una y otra vez. Primavera temprana, finales de otoño, incluso cuando otras plantas fallan, la cedera sigue. Si lo piensas, todas estas plantas tienen algo en común: no dependen completamente de ti. Esa es la gran diferencia. Los cultivos anuales dependen de tu esfuerzo y precisión. Si fallas, pierdes la cosecha. Pero las plantas perennes reducen esa presión. Siguen funcionando incluso cuando no estás prestando atención. Por eso son tan poderosas para quienes no quieren que la jardinería sea un trabajo pesado. Otra planta ideal es el cale marino. Una vez establecido, se convierte en uno de los cultivos más confiables. No necesita ser movido, no requiere mucho cuidado, y regresa cada año con hojas y brotes comestibles. Lo que hace especial al cale marino es su resistencia. Suelo pobre, cambios de temperatura, lo soporta todo. Y nuevamente, la clave es dejarlo en su lugar. Ahora, hay algo que muchos principiantes no entienden. El primer año suele ser el más difícil. El crecimiento es lento. Los resultados no impresionan. Y ahí es donde muchos abandonan, pero los que continúan ven resultados completamente diferentes en el segundo y tercer año. Ahí es donde la paciencia se convierte en recompensa. Porque una vez que estas plantas se establecen, todo cambia. En lugar de trabajar más cada año, ellas empiezan a darte más cada año. Y tu jardín
deja de sentirse como trabajo y empieza a apoyarte. También hay un beneficio a largo plazo, la resistencia. Cuando tu jardín se basa en plantas que no necesitan ser movidas, es mucho más difícil que una mala temporada destruya todo. Sequía, frío, descuido, siempre hay plantas que sobreviven, y aquí es donde muchos consejos tradicionales fallan. Te enseñan a cultivar, pero no a construir algo duradero. Después de unos años cultivando así, algo curioso empieza a pasar. Dejas de preocuparte tanto por tu jardín, no porque no te importe, sino porque finalmente se siente estable. Hay plantas que toman ese papel sin llamar la atención. Un gran ejemplo es la espinaca egipcia. Muchas personas ni siquiera la conocen, pero una vez que está en tu jardín, sigue regresando y produciendo hojas comestibles una y otra vez. No necesita ser replantada, y tampoco necesita ser movida. Luego está el kale perenne. Este sorprende a muchos. En lugar de morir después de una temporada, sigue creciendo año tras año. Los tallos se vuelven más fuertes, la producción aumenta, y la planta se vuelve más resistente, porque cada vez que mueves una planta así, reinicia su progreso. Pero si la dejas en su lugar, se vuelve más fuerte con cada temporada. También hay una planta que muchos ignoran. Good King Henry Ann no es famosa, pero es muy confiable. Una vez que está en el jardín, produce hojas y brotes comestibles cada año. Aquí es donde los jardineros con experiencia cambian su forma de pensar. Dejan de seguir modas y empiezan a buscar plantas confiables. Otra gran opción es el apio de monte, conocido como lavesh. Es una planta que parece permanente. Crece alta, vuelve cada año y ofrece un sabor fuerte similar al apio, sin mucho esfuerzo. A este punto, puedes notar un patrón. Estas plantas recompensan la paciencia. Cuanto más tiempo permanecen en un lugar, más valor tienen. Las plantas encuentran su lugar. Algunas cubren el suelo, otras producen temprano, otras resisten el clima extremo. Sin forzarlo, se crea un equilibrio. Menos riego, mejor suelo, menos plagas. Ya no estás luchando contra tu jardín, estás trabajando con él. Esto es algo que muchas personas nunca experimentan, porque reinician su jardín cada año. Nunca le dan tiempo a madurar, y esa es la diferencia entre cultivar a corto plazo y crear un sistema a largo plazo. Uno siempre empieza de nuevo, el otro sigue creciendo. Ahora viene lo más importante. Cuando construyes un jardín con plantas que no necesitan moverse, no solo ahorras tiempo, creas seguridad. No dependes de comprar semillas cada año. No empiezas desde cero si algo falla. Ya tienes algo establecido, porque en tiempos difíciles, estas son las plantas que siguen produciendo. Porque cuando estas plantas se establecen, no solo te alimentan una temporada, se convierten en parte de tu jardín, año tras año, sin moverse, sin reemplazarse. La mayoría de las personas están atrapadas en un ciclo. Cada temporada parece un nuevo comienzo, pero también es un reinicio. Más trabajo, más esfuerzo, lo mismo otra vez. Pero cuando cambias a plantas que se quedan en su lugar, todo se vuelve más tranquilo. También hay una confianza que viene con esto. Saber que incluso, si no haces nada por un tiempo, tu jardín sigue vivo. Ann sigue creciendo, Ann sigue produciendo, pero aquí estás construyendo continuidad. Un jardín que no depende del momento perfecto. Un jardín que no falla si cometes un error. Sí, lo piensas bien. Así es como funciona la naturaleza. Plantas creciendo en el mismo lugar durante años, adaptándose, volviéndose más fuertes sin intervención constante, porque notas la diferencia: menos estrés, menos esfuerzo, más consistencia, más comida que llega sin luchar tanto. Ahora tengo curiosidad. ¿Cuál de estas plantas probarías primero en tu jardín? Escríbelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que está cansado de replantar cada año, comparte este video. Puede cambiar completamente su forma de cultivar. Eso es exactamente lo que hacemos en Permailed. Sistemas simples, resultados a largo plazo, y jardines que trabajan contigo.